Bueno, hermanitos, muy buenas noches a todos. Espero se encuentren todos muy bien, que hayan tenido hoy un excelente día, que hayan podido seguir gozando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanitos, en esta noche tenemos una vez más la oportunidad de estudiar juntos, de ir juntos a la Escritura para que con un corazón dispuesto Dios nos entregue un mensaje a nuestras vidas en esta noche. Quiero que sigamos, hermanitos, con nuestro estudio secuencial de las cartas de Apocalipsis. Si ustedes recuerdan, el domingo pasado estuvimos estudiando la carta que Cristo quiso enviarle a esta iglesia en Éfeso, y hoy nos corresponde estudiar la carta a la iglesia en Esmirna. Entonces vamos, mis hermanos, a abrir nuestras Biblias en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, y vamos a leer del versículo 8 al versículo 11. Es una breve carta que el Señor dejó allí escrita para esta iglesia. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Dice la escritura: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fieles hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos, mis hermanos, a encomendarnos en oración al Señor antes de pasar a nuestro estudio de esta carta. Entonces, oremos. Dios Padre, gracias, Señor, por un martes más, Señor, por este espacio que nos das, pues, de meditar en tu palabra. Señor, gracias porque esta carta que tú le escribes a esta iglesia en Esmirna nos ayuda a conocer un poco más tu propósito. A través de la iglesia que estaba en Éfeso, aprendimos, Padre, la importancia del amor. Vimos, Señor, todas las obras que esta iglesia hizo, el impacto que tuvo tu palabra allí en Éfeso, y nos dimos cuenta, Señor, que todo ese impacto, todo ese trabajo, todo ese avance, si no se hace en amor, es vano. Si no se hace siendo arraigado y cimentado en amor, Señor, es algo hueco, es algo que no trae beneficios para la eternidad. Vimos, Señor, que todo el arduo trabajo de nuestros hermanos y todo el arduo trabajo que nosotros podamos hacer, Señor, si no se hace en amor, Padre, es madera, heno y hojarasca, que se ha de quemar, Señor. Padre, y ahorita que vamos a estudiar esta carta que tú le escribiste a través de tu siervo Juan a la iglesia en Esmirna, queremos pedir dirección, Padre, queremos pedir guía. Que el Espíritu Santo que mora en cada uno de mis hermanos y en mí, Padre, sea aplicando la palabra a cada uno de nuestros corazones. Señor, que podamos en esta noche irnos pues con un mensaje de parte tuya. Podamos aplicarlo, hacerlo efectivo en nuestras vidas para, Padre, caminar en este mundo justa, santa y piadosamente. Porque es el deseo de nuestro corazón que Padre, tú seas reflejado en el mundo a través de nosotros, a través de nuestra conducta. Doy gracias por mis hermanos, por el sentir que les da de estar aquí reunidos. Doy gracias por esta plataforma de Zoom, por los hermanos que trabajan arduamente para que esto funcione como está funcionando. Gracias, Señor, por el don de servicio que les das. Y Padre, direcciónanos, pues, guíanos en todo lo que va a suceder aquí, para que en todo y por todo tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, acabamos de leer esta carta que nuestro Señor Jesucristo le manda a la iglesia en Esmirna. Y como ya se pudieron dar cuenta, mis hermanos, yo creo que ya saben cuál es la situación por la que está pasando nuestros hermanos en Esmirna, o por la situación que estuvieron pasando. Es una situación, mis hermanos, de persecución. Es una situación de masacre, de tribulación, como dice en el versículo 9. Nuestros hermanos en Esmirna no la estaban pasando nada bien. Esta iglesia en Esmirna, mis hermanos, queda ubicada muy cerca de Éfeso, o quedaba ubicada. Quedaba más o menos a unos 56 kilómetros hacia el sur de Éfeso,
quedaba allí muy cerca, y era una iglesia marcada por algo, y era el gran número de mártires, mis hermanos, que hubieron en ese tiempo de la iglesia. Es decir, los sufrimientos que se nos van a mostrar en los versículos 8, 9, 10 y 11 son sufrimientos causados por la obra del Evangelio, por la cruz de Cristo. Nuestros hermanos, llevando la palabra del Señor, eran muertos, les daban muerto y eran martirizados. No estamos hablando, mis hermanos, de sufrimientos que tal vez nuestros hermanos se buscaron por una rebeldía directa a la palabra de Dios o por una desobediencia, o es que nuestros hermanos estaban en pecado y Dios los estaba castigando. No, en ninguna manera. Son sufrimientos que según la palabra deberían traer gozo a nuestra vida. Y vamos a ver eso a lo largo de esta carta, y les pido, mis hermanos, que nos adentremos entonces en el primer versículo de esta carta. Leámoslo otra vez, el versículo 8, dice la escritura: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cristo, mis hermanos, en esta carta a esta iglesia, se presenta a sí mismo como el que estuvo muerto y vivió. Hermanos, para los creyentes en Esmirna, esto tuvo que ser de gran gozo, de gran confort, de gran consuelo, porque el hecho de que Cristo les diga a ellos que Él estuvo muerto y vivió, les está diciendo que Él conoce la situación por la que están pasando. Les está diciendo que esa tribulación por la que ellos están atravesando, a Él no le es ajena, que Él se identifica con ellos, que Él sabe por qué pasan. Muy parecido a lo que dice el libro de los Hebreos, ¿no? Que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Es algo similar, es una idea similar la que Cristo le quiere comunicar a esta iglesia en Esmirna. Le está diciendo que Él también conoce el sufrimiento, que Él pasó por lo mismo que ellos. Cristo, mis hermanos, también fue vituperado y fue maltratado por la palabra, por la verdad. Y Él les muestra como esa empatía, como ese consuelo. Y no solamente esto, mis hermanos, sino que también les da la esperanza, porque les dice el que murió y ahora vivo, el que estuvo muerto y ahora vive. ¿Y eso de qué esperanza estamos hablando, hermanitos? De la esperanza que tenemos de que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Si Él fue levantado a los cielos en gloria, Él vendrá por nosotros. Porque así como fue de cierto su resurrección, así mismo es de cierto que vamos a ser transformados, de que vamos a ser resucitados si es que morimos antes de que suceda el rapto, y de que Él vendrá por nosotros. Y le trae esperanza a esta iglesia, mis hermanos, en medio de este contexto de muerte y este ambiente totalmente contrario a lo que estaban viendo nuestros hermanos. ¿Y por qué había tanta persecución o tanta problemática allí en Esmirna? Se podrán preguntar ustedes. Sucede, mis hermanos, que cuando surge el cristianismo, cuando el cristianismo nace, ustedes recordarán que el cristianismo surge en medio de dos grandes religiones, que es la judía y la católica, que estaba allí en pleno auge. Y el cristianismo nace en medio de estas religiones, y el cristianismo tiene que marcar una identidad. Es decir, tiene que decir, de ahora en adelante nosotros creemos en esto, nos diferenciamos de ustedes en esto, depositamos nuestra fe en esto. Y eso, mis hermanos, de ser diferente, de marcar identidad, de ahora decir creemos en esto y no estamos de acuerdo con lo que ustedes enseñan o proclaman, eso, mis hermanos, trae persecución. Y en este punto quisiera que pensáramos, hermanitos, a cuántos de nosotros nos gusta el sufrimiento. Podríamos decir que a ninguno, ¿cierto? A ninguno nos gusta eso de sufrir, no es algo atractivo o llamativo para nuestros oídos. Pero a veces creo que olvidamos, hermanos, que la Escritura muestra el sufrimiento en el creyente como algo que hace parte de su vida, como algo que está allí inmerso. Es algo que viene dentro del paquete completo que nos enseñan nuestros hermanos. Y quiero que vayamos a ver unos pasajes que hablan de esto. El primero de ellos está en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, podemos leer el capítulo 5, el versículo 10 y 11. Está nuestro Señor Jesucristo sentado allí dando su sermón, este conocido sermón del monte, en Mateo capítulo 5, verso 10 y 11, y dice la Escritura: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Veamos rápidamente, mis hermanos, otro pasaje, esta vez en la primera carta de Pedro, del apóstol Pedro. Vamos a primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, y podemos leer el verso 19. Primera de Pedro 2:19. Dice, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, en estos cortos versículos que hemos leído nos damos cuenta que Cristo no prometió una estadía placentera, algo cómodo en esta tierra. Por el contrario, la Escritura revela en varias partes, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y prometió dejar a su Espíritu Santo en nosotros, el cual es el Consolador, y nos ayuda a ser de testimonio en este mundo. Y es por lo que estaban pasando nuestros hermanos allí en Esmirna. Y quiero, hermanitos, que meditemos en eso, hermanos, porque creo que es la verdad bíblica que podemos aplicar a nuestros corazones en esta noche. En cómo nosotros podemos tomar el testimonio de nuestros hermanos en Esmirna y tener un proyecto de vida diferenciado en este mundo. Porque nuestros hermanos se encontraban en un ambiente de idolatría, en un ambiente, mis hermanos, de un montón de personas que le daban la espalda a Dios, inmersos en un montón de pecados. Y ellos en ese contexto deciden plantarse y vivir un proyecto de vida diferenciado. Y creo, mis hermanos, que eso es lo que debemos extraer del testimonio de nuestros hermanos en Esmirna. Vivir un proyecto de vida diferenciado, hermanos. Cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros aquí como iglesia. No sé si recuerdan, hermanitos, la enseñanza de nuestro hermano Luis Borda, la enseñanza con la que abrimos la reapertura de la congregación. Nuestro hermano nos enseñó acerca de los tabernáculos, y él hizo, o de los tabernáculos, no, perdón, de los templos, y él hizo un símil o un paralelismo entre lo que era el templo de Salomón, el tabernáculo, después habló un poco de la iglesia. Y no sé si notaron, hermanos, pero el propósito de Dios con todos estos templos siempre fue su adoración. Y nuestro hermano nos lo dijo, que su nombre sea exaltado, sea glorificado. Y el propósito de la iglesia hoy en día, hermanos, no cambia. Es la adoración a Dios. Ahora, como no en todo el mundo hay adoración a Dios, por eso es que nosotros queremos ser factores diferenciadores, y influenciar a este mundo de la luz de Cristo, del amor de la cruz de Cristo. Por esa razón, porque no todo el mundo adora su nombre. Y a veces pienso, hermanitos, que nosotros podemos decir, bueno, hermano, pero es que actualmente no vivimos en un tiempo de persecución como nuestros hermanos en Esmirna. Y hermanos, es cierto, hoy en día no hay ese nivel de persecución. Pero yo pienso, hermano, que ese nivel de persecución no existe actualmente porque no hay a quien perseguir, hermano. Porque si somos sinceros con nosotros mismos, nosotros no incomodamos a nadie. Hermano, ¿a quién va a perseguir este sistema? A veces pienso que, no sé, la iglesia está como tan cómoda con el mundo, o el mundo con la iglesia, ¿no? El caso es que no vivimos un proyecto de vida diferenciado. Y es un proyecto de vida diferenciado que Dios tiene con todos sus hijos, mis hermanos. Nosotros vemos a lo largo de la narrativa bíblica, es decir, de toda la escritura, y hermanos, nos damos cuenta que siempre Dios ha tenido un proyecto de vida diferenciado para con sus siervos. Hermano, yo veo un José que no había sido vendido por sus hermanos, y ya Dios, mi hermano, estaba preparando, estaba orquestando su propósito, preparando todo de antemano para que este hombre fuera y estuviera en Egipto, para que fuera el administrador de Faraón, de todo Egipto, solamente siendo inferior por el mismo Faraón, para que este hombre alimentara a todo su pueblo. Hermano, el pueblo todavía no era esclavo en Egipto cuando Dios decide preparar un libertador en el desierto, Moisés,
Moisés no había llevado a ese pueblo a la tierra prometida y ya Dios estaba preparando al sucesor, Josué, que cruzara el Jordán. No había Josué cruzado el Jordán y ya Dios estaba preparando a esta mujer estéril, Ana, que oraba por un hijo, el profeta Samuel, que fue de gran bendición. Entonces, miren, hermanos, que Dios ha tenido un propósito a lo largo de la narrativa bíblica, un propósito diferenciador. Y está allí también para nosotros. Tú y yo hacemos parte de ese propósito. La Escritura dice, mis hermanos, que somos hechura suya. Lo podemos decir de memoria, ese versículo de Efesios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, hermanito, hermanita, que me escuchas, una vez hemos creído en Jesucristo, hay buenas obras en las cuales debemos andar. Y esas buenas obras son un proyecto diferenciador de Cristo para tu vida. Y debemos poner de nuestra parte, hermanos, para andar en él, para como nuestros hermanos en Esmirna, ser diferentes en esta sociedad, mostrar al mundo el amor de Cristo. Y quiero, hermanos, que en este punto estudiemos la vida de un rey de Israel. Vamos a primero de Crónicas. Perdón, segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas y podemos leer el capítulo 17. Repito, segundo de Crónicas, capítulo 17. Y tenemos delante de nosotros el rey Josafat. Fue un rey de Israel, mis hermanos. Un hombre que llegó al trono de Israel a eso de los 33 años, si no estoy mal, que marcó diferencia, que fue un factor diferenciador en un pueblo de Israel que estaba inmerso en un montón de idolatría. Y este hombre pudo ser alguien diferente en medio de todo esto. Pudo vivir un proyecto de vida diferenciado. Y a lo largo de la historia de Israel y de sus reyes, hermanitos, nosotros encontramos 4 reyes que, al menos para mi modo de ver, fueron ampliamente diferenciados en la historia de Israel. El primero de ellos es el papá de Josafat, Asa. El segundo es Ezequías, ese rey que, estando enfermo en su lecho de muerte, ora a Dios y halla gracia delante de los ojos de Dios y se le conceden más años de vida. El tercero es Josías, aquel joven que de muchacho, de pequeño, de edad de 16 años, decide seguir al Dios de sus padres, a Jehová, y decide honrarle en sus caminos. Y el cuarto, mis hermanos, es el que estamos estudiando, Josafat. Y vamos a ver cómo este hombre en su generación. Y quiero que a lo largo de esta carta, hermanitos, veamos ciertas acciones o ciertas cosas que hizo Josafat que nosotros también podemos poner en práctica para, al igual que nuestros hermanos en Esmirna, vivir un proyecto de vida diferenciado. Y hermano, empezar aunque no nos guste, padecer persecución. Porque, hermano, aquel que vive justo y piadosamente en este mundo debe padecer persecución. Entonces, hermanita o hermanito, si este mes, no sé, has predicado la palabra o esta semana y de que dicen, no, ya él no lo invitemos, ya con él no se puede hablar, qué pereza con usted, siempre con la Biblia en la boca, mire, no se le puede invitar a ningún lado porque sí, usted siempre con el mismo tema, ya no compartamos más con él, ya él no es partícipe de eso. Hermano, si has tenido que ser víctima de eso, hermano, hay que glorificar a Dios por eso, porque la Escritura dice, en el libro de Primera de Pedro, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Entonces, hermanitos, vamos a aprender lo que Josafat tiene para enseñarnos a través de su proyecto de vida. Porque parece difícil, hermanos, parece difícil que en medio de esta sociedad nosotros podamos ser personas que viven un proyecto de vida diferenciado. Tú te podrías preguntar, hermano, pero ¿cómo soy yo diferente en una sociedad como la que estamos cuando yo salgo y lo único que veo son personas que constantemente le dan la espalda a Dios y no quieren saber nada de Él? Yo salgo y lo único que veo son personas alcoholizadas, siendo su propio Dios, pensando que pueden gobernar su propia vida, que pueden tomar sus propias decisiones. Y como yo, hermano, en esta Colombia en la que vivimos, como yo en mi familia, como yo con la gente que me desenvuelvo día a día, la gente de mi colegio, de mi universidad, etcétera, de mi trabajo, grupo de compañeros de trabajo, o mi misma familia, cómo yo puedo ser diferenciador allí. Y es que
Creo que esa ha sido la gran mentira del diablo en este mundo. La gran mentira de llevarle a las personas eso en la mente, de que no necesitan a Dios, de que saquemos a Dios de todo, de que tú puedes gobernar tu vida, de que el matrimonio bíblico, no, pues eso como que no tiene que ser tan así. Ya ahorita sí podemos admitir el matrimonio homosexual, o sea, eso como que, o ahorita, en las instituciones educativas, no le digas a un joven que antes de estudiar vaya a abrir la Biblia, o no vamos a abrir la Biblia en los colegios, que cada quien piense lo que quiere, que cada quien mire a qué edad va a definir su sexualidad, por allá a los 18, cuando quiera. Y es como el mensaje que quiere dar la sociedad, hermano, es ese, como que no necesitas a Dios, como que tú puedes gobernar tu vida. Y tal vez podamos preguntarnos cómo en este mundo, cómo en este sistema, yo soy un factor diferenciador. Y vamos entonces, mis hermanos, a leer del versículo 1, versículo 1 del capítulo 17. Vamos a estar viendo varios apartes un poco salteaditos de este rey Josafat. Versículo 1 dice la escritura: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el hijo de Asa, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Rápidamente, hermanos, crucemos la hojita, demos una vuelta a la hoja, capítulo 18, versículo 31, 18-31. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó, y Jehová lo ayudó, y los apartó Dios de él. Podemos leer un último versículo allí en el capítulo 20, un poquito más adelante, en el capítulo 20, versículo 12, dice una oración de Josafat cuando se ve rodeado o atacado por una multitud de gente. Versículo 12 dice: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Hermanos, vemos este hombre que entendió que para vivir un proyecto de vida diferenciado en el ambiente que se encontraba, debía poner a Dios de primero. Y eso es, hermanos, el primer punto que quiero que veamos. Josafat entendió que debemos poner a Dios de primero. Hermanos, Dios debe ser el primero en nuestras vidas si es que queremos marcar diferencia. Si es que queremos ser luz, como lo vimos en la iglesia de Éfeso. Acuérdense que el Señor le dice: apagaré tu candelero. Si queremos ser luz, mis hermanos, y andar en amor como lo vimos, hermano, hay que poner a Dios primero. Y sí, hermano Santiago, eso suena muy bonito, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago en medio de mi familia? ¿Cómo lo vuelvo práctica? En medio de la gente con la que me desenvuelvo. ¿Cómo lo hizo Josafat para que yo lo haga? Y vamos a ver, mis hermanos, que lo primero que hizo Josafat para poner a Dios en primer lugar, lo encontramos en el versículo 4, capítulo 17, versículo 4. Sino buscó al Dios de su padre. Buscó. En esa palabra, hermanos, ahí está la clave. Buscó. Para poner a Dios en primer lugar, mis hermanos, debemos buscarle a Él. Debemos ponerle a Él en el lugar que Él debe tener de preeminencia en nuestra vida y buscarle a Él siempre. ¿Cuándo, hermano, has dejado a Dios en último lugar de tu vida? Te pregunto, no sé, tal vez vienes en un momento de enfriamiento espiritual, en un momento en el que no está muy bien tu comunión con Él. Y te pregunto, ¿cuándo le has dejado a Él de último? Tal vez sientes a Dios lejano, mi hermano, por allá. Pues, hermano, si sientes a Dios lejano, el que se alejó fuiste tú. Él siempre está allí, Él está allí cerca a nosotros. Gracias. Pero si lo sientes lejano, hermanos, es porque
porque nosotros nos alejamos, porque lo dejamos de último. Y hermano, qué desastre. Nosotros podemos dar testimonio de que cuando dejamos a Dios de últimos, hermanos, es un desastre. Tomamos decisiones nefastas, nuestra vida es nefasta y vivimos momentos de enfriamiento espiritual, hermanos, que nos sentimos lejos de Dios, que nos sentimos como ajenos a Él, como que ya no somos hijos. Y hermano, yo no sé ustedes, pero como que uno tiene momentos fríos, espiritualmente hablando, y momentos calientes, hermano, y a mí me gustan mucho más los momentos calientes. Y es por eso que debemos tenerle miedo, hermano, pavor, a quitar a Dios de ese primer lugar, a dejar de buscarlo. Debemos, mis hermanos, hoy en día hacer un compromiso con el Señor y buscarle a Él, entregarnos a Él. Y eso habla, mi hermano, de la cotidianidad, de tus decisiones. Él debe estar presente, de la forma que quieres de dirigir tu vida. Él debe estar allí. Lo que quieres estudiar, Él debe estar allí. ¿Qué decisiones vas a tomar con tu carrera? Hermano, Él debe estar allí. Que quiero comprar ese lote que me gustó, hermano, Él debe estar allí. Que queremos hacer una remodelación en la iglesia, bueno, y así sucesivamente, hermano. Porque cuando no le ponemos a Él en primer lugar, hermano, no somos de diferencia en este mundo. Y quiero que veamos que Josafat hizo esto y puso a Dios en primer lugar, aún a contramano del mundo, mis hermanos. Es decir, aún cuando el mundo indicaba otra cosa. Cuando Josafat toma el reino, mis hermanos, el reino no estaba, como nos dice en el versículo 1 y 2, que él fortificó la ciudad y colocó gente de guarnición. La ciudad no estaba así. Cuando Josafat recibe el reino, la ciudad de Israel está contraria a Dios, está en pecado, está en idolatría, en abominables idolatrías, como dice la escritura. Y tal vez la gente pensaba, bueno, llegó Josafat, este va a hacer lo mismo que hicieron todos, este va a hacer lo mismo que todos vienen haciendo. Pero aún en medio de ese ambiente, de ese contexto, este hombre puede ponerse en pie y decir, no, yo sí voy a vivir de manera diferente, yo voy a poner a Dios de primero. Y es lo que debemos hacer, debemos vivir vidas diferenciadas. Entonces, ahí la razón, hermanito, de por qué ya nosotros nos reunimos con nuestros amigos y ya cuando ellos van a abrir la cervecita, nosotros no participamos de eso. ¿Por qué? Porque, hermano, hay que marcar diferencia. De ahí la razón por la que ya nosotros no participamos de las mismas conversaciones con ellos. ¿Por qué, hermano? Porque hay que marcar diferencia. Si no, hermano, estamos dejando de último. Vamos a ver también que Josafat cometió un error más adelante. Hizo una alianza con Acab, alguien que era un enemigo de Dios. Hermano, y empieza a escuchar la voz de Acab. Y obviamente esto le trae consecuencias, nefastas consecuencias. Igualmente nosotros, hermano, cuando no estás escuchando la voz de Dios, cuando Dios no está primero, hermano, estás escuchando la voz de Acab. Estás escuchando la voz del enemigo. Y esa es la razón por la cual debemos marcar diferencia. Esa es la razón por la que nosotros, jóvenes que estamos aquí en esta congregación, guardamos principios en nuestra vida como la pureza, como virginidad, como principios que consideramos necesarios a la luz de la Escritura. Porque, hermano, hay que vivir una vida diferenciada. Estamos llamados a ser diferentes en esta sociedad, a una contramano de todo lo que apunta el sistema y el enemigo. Porque, hermano, no nos dejemos engañar. Detrás del sistema que te dice que no necesitas a Dios, ¿quién cree que está? Hermano, ¿quién cree que está operando detrás de todo eso? Es el enemigo. Y tenemos una lucha espiritual, dice la Escritura, contra él. Por eso dice, pónganse la armadura de Dios. Y esto de la lucha espiritual, hermano, no quiere decir que entonces ahorita tenemos que pisarle la cabeza al diablo y entonces guerra espiritual y que yo lo ato, lo desato, lo amarro a la pata de la cama. No, hermano, no habla de eso. Esa guerra espiritual está hablando de que no debemos ignorar la influencia que tiene el diablo en este mundo. Es decir, que podemos estar siendo influenciados por ese sistema corrupto y maligno, hermano, a través de lo que consumes por internet, a través de películas, a través de música, a través de lo que vemos en la televisión. Podemos estar siendo influenciados por el enemigo. Y nos dice, no ignoren eso, no ignoren que estamos siempre en una batalla constante, no ignoren que siempre están siendo bombardeados,
Entonces, todos los días levántense y pónganse la armadura y no le den lugar al diablo. Y eso es algo que debe hacer cada uno de nosotros, mi hermano. Tú sabes qué cosas te pueden llevar a darle lugar al diablo. O sea, nosotros nos conocemos, hermano. Y si conoces cuáles son esas cosas que les dan lugar al diablo, hermano, evítalas. Si tu ojo derecho te hace caer, lo arranca. Y eso es el primer punto, mis hermanos, que quiero que veamos en la vida de Josafat, que este hombre puso a Dios de primero, buscó a Dios a contramano de todo el mundo. Y lo segundo que quiero que veamos está allí en, versículo 3. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Continuemos, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. No anduvo según las obras de Israel. Ya hablamos que cuáles eran las obras de Israel. En el momento que Josafat llega al reino, hermano, eran obras contrarias a Dios. Y él no anduvo en esas obras. Y nos dice, sino que anduvo en las obras de Dios. Y allí está la segunda clave, la segunda acción que tomó Josafat que nosotros podemos tomar para nuestra vida. Y es que no basta, mis hermanos, solamente con decir, está bien, yo no participo de lo que hace el mundo porque ahora yo soy alguien diferente, porque una vez he creído en Jesucristo, ahora soy hechura suya para nuevas obras, para buenas obras, perdón. Hermano, eso es un paso que hay que hacer, pero eso no es suficiente. Debemos también empezar a hacer acciones que muestren que estamos identificados con Cristo. ¿Sí me explico? O sea, Josafat no solamente dijo, lo que ustedes están haciendo está mal, yo no comparto eso, yo no voy a hacer eso, sino que de ahí en adelante empezó a hacer acciones, cosas que mostraban que entonces no se identificaba con ellos, sino con Cristo. Sí, sí, no sé si es clara la idea, hermanitos. Debemos nosotros no compartir las cosas del mundo, pero por el contrario, empezar a hacer acciones que nos identifiquen con Cristo. Pero, ojo, hermanos, cómo cuesta, ¿no? Cómo es de difícil para nosotros a veces los hábitos cristianos. Cómo cuesta hacer un compromiso serio y decir, esta vez sí me leo la Biblia. Cómo cuesta decir, esta vez sí memorizo. Ay, memorizar, hermano. No, terrible. Esta vez sí voy a tener mi devocional. Esta vez sí voy a inculcar mi vida de oración. ¿Cómo nos cuesta, no, hermanos? ¿Cómo nos parece eso difícil para nosotros? Y debemos recordar esa disciplina que el apóstol quiere que tengamos allá en Corintios. Él dice que compara la vida cristiana como la carrera de un atleta y no pudo haber tenido más razón con esa comparación. Pero ¿cómo nos cuesta, hermanos? Colocar en nuestra vida, cultivar en nuestra vida factores que nos diferencien de este mundo. ¿Cómo nos cuesta cultivar el altar familiar? ¿Cómo nos cuesta cultivar devocional por las mañanas o, bueno, cuando decidas hacerlo? ¿Cómo cuesta, hermanos? Y debería para nosotros ser un gozo, debería ser un anhelo. Hermanos, porque eso nos va a ayudar, hermanitos, a ser cristianos que puedan ir y ser diferentes al mundo, que puedan inculcar al mundo la luz del Evangelio. Y hermanos, yo quedo sorprendido porque cuando uno ve, hermanitos, cómo va la obra misionera en diferentes partes del mundo, quiero compartirles eso. Yo sé que dicen, no, siempre que habla el hermano va a hablar de misiones, pero les pido, hermanito, que me tengan un poquito de paciencia. Yo quedo muy impactado en cómo estos lugares, mis hermanos, de Tierra Santa que conocemos nosotros, estos lugares como Palestina, tienen tanta necesidad, hermanos, de misioneros. Y uno queda sorprendido porque uno dice, mi Señor Jesucristo anduvo esas calles. Ese fue el primer lugar al que Pablo fue. Anduvo por aquí, por todo Asia, estuvo predicando la palabra. Y uno queda sorprendido al ver tanta necesidad de misioneros, tanta necesidad de personas que lleven la palabra. Y hermanos, es porque nuestros hermanos allí olvidaron lo que hemos visto en estas cartas. Olvidaron el amor y olvidaron vivir vidas diferenciadas. Y por eso ahorita está lleno de judíos ortodoxos, judíos que entonces piensan que la forma de acercarse a Dios es por la ley y hay que cumplir los mandamientos.
y todavía no han entendido esta transición que hubo de ley a gracia. Y es necesario que ahorita personas se preparen y vayan allá. Y es triste eso, hermanos. Y que no nos pase, que no nos encuentre el Señor en una actitud como esa. Que estemos tal vez guardando un montón de cosas, un montón de acciones que nos muestren que nos identificamos con Él. Porque dicho sea de paso, hermanos, todo esto que estamos hablando acerca de Josafat y de cómo vivir un proyecto de vida diferenciado, hermano, no lo hacemos, y le pido al Señor que me ayude a ser claro en esto, no lo hacemos, hermano, para de alguna u otra manera ser más aceptos delante de Dios. No lo hacemos, hermanos, para que el Señor nos dé nada. No estamos firmando un contrato. No es como que, Señor, yo me comprometo contigo a vivir una vida diferenciada y adoptar en mi vida actuaciones o actos que me identifiquen contigo, y a cambio de eso, tú me prosperas en lo que yo haga. No es un contrato, hermano. No estamos firmando como algo así como recíproco, no, hermanos. Se hace por amor. Lo hacemos por amor a aquel que nos salvó, porque ya Él nos lo dio todo. Y como entendemos que nos lo ha dado todo, ahora que queremos rendir vidas a Él, a su servicio, queremos estar ocupados en su obra. Y mis hermanos, ese es el segundo punto que quiero que veamos en la vida de Josafat. El primero, recordemos, buscar a Dios, aunque el mundo indique lo contrario. Y el segundo es empezar a establecer en nuestra vida hábitos o costumbres o acciones que muestren que estamos ahora identificados con Él. Y quiero que veamos ahorita un tercer aspecto de la vida de Josafat allí en el versículo 31. Está Josafat en un momento de fracaso, mis hermanos. Y un momento de fracaso es, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? El fracaso, mis hermanos, son hechos o momentos de la vida. El fracaso nunca es una persona. Permítame repetirlo. El fracaso, mis hermanos, son momentos de la vida o ocasiones de la vida. El fracaso no es una persona. Y en este momento, mis hermanos, Josafat se encuentra en un momento de eso, de fracaso. ¿Y cuándo, hermano, llegas tú a un momento de fracaso? Yo sé que en ese momento empiezan a llegar como esos pensamientos a nuestra mente, esos momentos en los que hemos dejado a Dios de último y hemos fracasado espiritualmente hablando. ¿Cuándo, hermanos, llegamos a esos momentos de fracaso? Y yo, estudiando este capítulo 18, encuentro que la primera razón por la que llegamos al fracaso, mis hermanos, espiritualmente hablando, es porque estamos confiados. Y eso le pasaba a Josafat. Josafat dijo, ok, escucha este man de acá, él me dijo que nos fuéramos, que vamos a derrotar a toda esta gente. El profeta de Dios ya le había dicho, no vayas, porque te van a liquidar. Pero no hizo caso a la palabra. Y dijo, no, entonces me voy. Y él estaba confiado, hermanos. Y ese es el primer síntoma, podemos denominarlo así, primer síntoma que hay en nosotros antes del fracaso, la confianza, hermano. Porque cuando decimos no, por aquí no, entonces bajamos la guardia. Cuando decimos no, yo en esto no caigo, entonces bajamos la guardia. Y allí es cuando somos más vulnerables. Por eso la palabra dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y hermano, debemos estar siempre conscientes de eso, de que nosotros no podemos estar confiados entre nada, hermano. Nosotros dependemos de Dios. No podemos pensar, no, yo esto lo manejo. Hermano, nosotros no manejamos nada. De que yo soy capaz de una sola vez lo hago y ya. Hermano, no, tú no manejas nada. Nosotros no manejamos nada. Debemos desconfiar de nosotros mismos. Y está Josafat en este momento de fracaso, mis hermanos, que obedeció a la voz de Acab y no a la voz de Dios. Y en este momento, él levanta sus ojos al cielo y clama a Dios. Y es lo segundo que quiero que veamos en la vida de Josafat. Debemos buscar a Dios aún en momentos de fracaso. Hermano, si en algún momento sientes que estás en un momento de fracaso espiritualmente hablando, hermano, debes alzar tus ojos a Dios y experimentar cómo el sacrificio de Jesucristo es capaz de sacarte de allá. Cómo el sacrificio de Jesucristo es suficiente para darte otra vez comunión con el Padre.
porque de eso, mis hermanos, es la vida cristiana. Es una larga carrera en la que caemos muchas veces y el Señor nos levanta. Y mis hermanos, volvamos entonces ahorita a nuestro texto base en Apocalipsis. Una vez hemos considerado pues la vida de Josafat. Apocalipsis capítulo 2. Y podemos leer el versículo 9, porque solamente hemos leído el primer versículo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Hermano, esta iglesia, a raíz de la persecución, como estaban persiguiendo a nuestros hermanos, entonces muchos hermanos habían perdido sus trabajos y eran pobres económicamente hablando. Pero mira lo que dice el Señor, pero tú eres rico. Hermano, porque nuestras riquezas no están aquí en la tierra. Porque nosotros hemos sido bendecidos aquí en la tierra con carro, casa y beca. Nosotros hemos sido bendecidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, hermano. Los lugares celestiales. Y les dice a estos hermanos que la tribulación por la que ellos están pasando, tal vez ahorita no tiene frutos, porque ahorita lo único que ellos ven es pobreza y muerte. Pero les recuerda que en la eternidad sí van a haber frutos. En la eternidad sí van a ser ricos. Les dice, yo conozco su pobreza terrenal, porque han perdido su trabajo, pero ustedes son ricos. Les dice entre paréntesis. Y hermano, porque la vida de servicio al Señor, una vida de vivir, un proyecto de vida diferenciado, hermano, trae bendiciones no solamente para esta vida, sino para la vida eterna. Y continuemos leyendo. Y la blasfemia de los que se dice ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fieles hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Les muestra otra vez a nuestros hermanos, a nuestros hermanos en Esmirna, después de mostrarles su riqueza, les dice, sí, son pobres terrenalmente, pero espiritualmente son ricos. Después de recordarles eso, les dice que no desmayen ante una persecución que va a venir sobre ellos. Les dice, sigan firmes allí porque recuerden que van a tener la corona de la vida. Y vuelve y utiliza la misma palabra, al que venciere. Y ya lo vimos el domingo pasado, mis hermanos. En Cristo, nosotros somos más que vencedores. Hermanos, una vez depositamos nuestra fe en Él, somos más que vencedores. Y si nosotros, hermanos, nos disponemos para poner en práctica lo que hemos visto en la carta de Éfeso y en la carta de Esmirna, vivir un proyecto de vida diferenciado en este mundo, mostrar diferencia en este mundo, y todo eso haciéndolo en amor, como lo vimos en Efesios. Hermano, eso trae riqueza espiritual, riqueza en los cielos, porque todo ese trabajo va a ser recompensado. Y miren, mis hermanos, lo hermoso que es nuestro Señor, que es Dios para con nosotros. No solamente nos salva, sino que nos da su espíritu y también nos capacita para servirle, nos da dones. No solamente nos da dones, sino que nos permite ponerlos en práctica. Y aparte de eso, nos va a recompensar por lo que hagamos. Hermanos, qué misericordia, qué gracia. Si eso no produce ánimo en nosotros, hermanos, para vivir un proyecto de vida diferenciado, hermanos, debemos revisarnos, debemos examinarnos porque hay algo que está funcionando mal. Por último, termina diciendo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, porque el que vence es el que está en Cristo, y el que está en Cristo, dice la Escritura, no va a la muerte segunda, porque nosotros nacimos 2 veces y morimos una vez. Y eso que tenemos la esperanza de no morir ninguna. Hermanitos, ese era el mensaje que el Señor puso en mi corazón para compartirles esta noche. Les pido que oremos para terminar esta reunión en oración. Muchas gracias por la atención prestada. Dios y Padre, gracias, Señor, por la iglesia en Esmirna. Padre, por el ejemplo que son para nosotros. Porque esos hermanos vivieron vidas diferenciadas. Padre, porque pudieron ser de impacto en Asia y pudieron ser de impacto a la gente que los veía.
al igual que la iglesia en Éfeso. Padre, ayúdanos a poner en práctica esto también nosotros. Queremos ser diferentes, Padre, en este mundo. Queremos, Señor, poner en práctica, Señor, tu palabra. Queremos que nuestro caminar sea diferente, Padre. Queremos que seamos, Señor, como un espejo, Señor, que refleja la luz de tu Hijo, Jesucristo. Padre, para que todo el mundo conozca y adore tu santo nombre, para que conozcan la cruz de Cristo, conozcan este mensaje del Evangelio. Oramos en este momento por nuestros hermanos que se encuentran en diferentes partes del mundo, Señor, pasándola mal, padeciendo persecución, que tal vez anhelan este momento de congregarse, de abrir tu escritura, Padre, y por diferentes motivos no lo pueden hacer. Guárdalos, Señor, provéeles, cuídalos. Oramos por lo que estás haciendo allí en Asia, Señor, por tu palabra siendo esparcida en estos lugares, por los misioneros que van allá. Protégelos, Señor, ayúdalos a seguir adelante con tu obra, susténtalos, provéeles y ayúdanos a nosotros a ser de impacto aquí, donde nos has puesto, pero sin quitar la mira del resto del mundo. Señor, gracias por mis hermanos, por el ánimo en su corazón que hay de estudiar la palabra, de conectarse día a día. Y gracias por este martes en el que pudimos abrir tu escritura. Encomendamos pues la noche que llegó, Padre, también ahorita en algunas horas que vayamos a descansar. Queremos ir confiados en ti, saber que tú proteges aún nuestros sueños, Señor, y que estás con nosotros siempre. En Cristo Jesús, pues te agradecemos por todo esto. Amén.